8 de la noche iniciamos la emisión dominical de Noticiero Guatevisión de este 22 de febrero. Hoy tenemos muchas noticias para ustedes, así que lo invito a que se quede con nosotros. Iniciamos con nuestra portada informativa. Abaten a Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, tras operativos del ejército en Jalisco, que desata bloqueos y fuerte despliegue de seguridad en varios estados de México. Expectativa en Guatemala tras anuncio de Donald Trump de un arancel global temporal del 15% a importaciones, una medida que podría modificar condiciones para exportaciones, mientras autoridades y sectores productivos analizan su impacto. Amparo ante la Corte de Constitucionalidad busca frenar la elección de magistrados del Tribunal Supremo Electoral tras señalamientos de irregularidades en la nómina de candidatos que deberá elegir el Congreso de la República. Therians y Alter Humanos, la tendencia viral en redes sociales que reabre el debate sobre identidad, pertenencia y nuevas formas de expresión entre jóvenes en la era digital. Guatemala se mide ante Argelia en Europa. La azul y blanco tendrá un amistoso internacional en marzo en el estadio Luigi Ferraris de Génova, una prueba clave para evaluar su crecimiento. 3 argentinos recorren América en bicicleta para llegar al Mundial 2026 en Estados Unidos tras más de 11,000 kilómetros y con un sueño claro: compartir un mate con Lionel Messi y la selección argentina. Gracias por acompañarnos un domingo más en esta emisión. Qué gusto saber que nos elige para informarse. Soy Paula Osaeta y junto a Doris Parada en la interpretación de lengua de señas estamos listas para darles a conocer las noticias que marcaron la jornada de este fin de semana en Guatemala y el mundo. Comenzamos con la información. Y por supuesto que tenemos que iniciar con la noticia que está dando de qué hablar en el mundo entero. El líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Oseguera Cervantes, murió tras un operativo del ejército en Jalisco, según reportó el medio Milenio. La acción provocó bloqueos y despliegues de seguridad en varios estados, mientras las autoridades intentan restablecer la normalidad. Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como el Mencho y considerado el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, fue abatido este domingo durante un operativo de fuerzas federales en México. Mira, bueno, más me quedó aquí la puta ojiva, hija de su madre, güey. Casi me carga la ¿viste? ¿Tiraste? Sí, güey, aventé, güey. De acuerdo con información del medio Milenio, funcionarios de alto nivel confirmaron que la operación fue encabezada por el ejército en el municipio de Tapalpa, en el estado de Jalisco. Numerosos elementos de la Guardia Nacional del Grupo Murciélago. Según ese reporte, Oseguera Cervantes fue capturado durante el operativo, resultó herido de gravedad y falleció mientras era trasladado por vía aérea a la Ciudad de México. En el mismo despliegue murieron otros 6 integrantes del grupo criminal y 2 más fueron detenidos y puestos a disposición de la Fiscalía General de la República. Además, las autoridades aseguraron armamento de alto poder y vehículos blindados, entre ellos equipo con capacidad para derribar aeronaves. Tras el operativo, se registraron bloqueos carreteros e incidentes de seguridad en varios estados, entre ellos Jalisco, Michoacán, Colima, Guanajuato y Tamaulipas, así como reportes en Veracruz y Guerrero. La situación también tuvo impacto en actividades públicas. Al menos 3 eventos deportivos programados para este domingo fueron cancelados o pospuestos como medida preventiva ante los bloqueos y hechos de violencia. Nemesio Oseguera Cervantes nació en Aguililla, Michoacán, y en su juventud migró a Estados Unidos. Tras su regreso a México, se vinculó al narcotráfico y posteriormente formó parte del Cártel del Milenio. Luego de la muerte del operador del Cártel de Sinaloa, Ignacio Coronel,
y la fragmentación de ese grupo, Oseguera fundó el Cártel Jalisco Nueva Generación, organización que con el tiempo expandió su presencia a varias regiones del país. Con los años, el Cártel Jalisco Nueva Generación se convirtió en una de las estructuras criminales más poderosas y violentas de México. Tras los hechos, la presidenta Claudia Sheinbaum reconoció la coordinación de las Fuerzas Armadas en el operativo y pidió a la población mantener la calma, al señalar que las autoridades trabajan para restablecer la circulación en las zonas afectadas. Mientras tanto, el gobierno mexicano mantiene operativos de seguridad en distintos puntos del país ante posibles reacciones del grupo criminal. Y en relación a este tema, las fuerzas de seguridad de Guatemala reforzaron las medidas de prevención y vigilancia en la zona fronteriza con México. Además, el Ministerio de Relaciones Exteriores está pendiente de los guatemaltecos que residen en las áreas afectadas por la detención del Mencho. El Ministerio de la Defensa informó que el Ejército intensificó las acciones de monitoreo, control y patrullaje en sectores estratégicos de la línea divisoria Guatemala-México, bajo un enfoque preventivo basado en análisis de inteligencia, con el objetivo de anticipar y neutralizar cualquier situación que pueda afectar la estabilidad y seguridad del área. Con lo que está pasando en México, nosotros estamos reforzando la operación Cinturón de Fuego. No tiene nada que ver las operaciones de lo que están haciendo en la parte norte de México con implicaciones en Guatemala, de acuerdo a la inteligencia militar. Sin embargo, las acciones de seguridad y de protección en prevención no lo estamos haciendo. Ya lo hicimos desde las primeras horas de que se oyeron las noticias y reforzamos los pasos no autorizados en la frontera. Las autoridades indicaron que preocupa una posible disputa por el control de esa organización criminal y que integrantes busquen en Guatemala un refugio. Inteligencia militar en Guatemala, estamos previendo que ante esa violencia algunos puedan usar a Guatemala como terreno o territorio de refugio. Lo estamos previendo, o que hubieran algunas poblaciones casas de seguridad para ellos. Estamos trabajando para eso. Actualmente no se está dando, pero estamos trabajando para evitar eso. Aseguró que el país mantiene canales de comunicación y coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional de México, como parte de los mecanismos bilaterales de cooperación en seguridad y defensa. Paralelamente, el Ministerio de Gobernación se declaró en alerta ante posibles acciones de grupos del narcotráfico mexicano y activó las unidades en zonas fronterizas, donde los patrullajes se mantienen desde las incursiones armadas reportadas en diciembre pasado. El Ministerio de Relaciones Exteriores, a través de su red consular en México, realiza el monitoreo constante de las operaciones de seguridad, especialmente en áreas con reportes de bloqueos e incendios de vehículos como Jalisco y zonas aledañas. El Consulado General de Guatemala en San Luis Potosí permanece atento ante cualquier eventualidad y hasta el momento no se reportan guatemaltecos afectados. El MINEX ha recomendado a los ciudadanos guatemaltecos en aquel país extremar precauciones, evitar desplazamientos en zonas de riesgo y mantenerse informados por fuentes oficiales. Reportó Leslie Sánchez y Andrea Domínguez. Y en otras noticias que surgían este fin de semana, Víctor Manuel Pérez Mazariegos, de 47 años, alias Hollywood o Cholo, fue capturado en Quetzaltenango en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición hacia Estados Unidos. Según las autoridades, es requerido por cargos relacionados con conspiración para fabricar y distribuir 5 kilogramos o más de una mezcla que contiene cocaína, así como por fabricar y distribuir la misma cantidad de esa sustancia. De acuerdo con la información oficial, la captura fue resultado de labores de seguimiento y verificación de identidad en el marco de acciones contra la narcoactividad. Tras su detención, fue evacuado del sector y puesto a disposición del juzgado correspondiente. En lo que va del año, suman 12 personas capturadas con fines de extradición, 8 por delitos relacionados con narcotráfico y 4 por otros ilícitos.
Y un ataque armado se registró en la zona 3 de San José Pinula, donde 5 personas que se conducían en varias motocicletas fueron atacadas a balazos. Paramédicos de bomberos voluntarios brindaron atención prehospitalaria y trasladaron en estado delicado al Hospital Roosevelt a Carlos, de 17 años, y a Juan Carlos, de 20, ambos con múltiples heridas en distintas regiones del cuerpo. En el lugar murieron 3 hombres identificados por sus familiares como Francisco, de 21 años, José, de 23 y Héctor, de 21, quienes presentaban múltiples heridas por proyectil de arma de fuego. Las autoridades quedaron a cargo de las diligencias correspondientes para esclarecer el hecho. Y mire, damos un giro a la información porque el anuncio del nuevo arancel global de 15% por parte de Donald Trump genera expectativa entre autoridades y exportadores de Guatemala, mientras se espera confirmación oficial sobre su aplicación y posibles efectos en el comercio. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció un nuevo arancel global temporal que podría modificar algunas condiciones para las exportaciones de Guatemala. La medida eleva el impuesto a 15% y sustituye el 10% establecido desde abril de 2025, luego de que este fuera anulado por la Corte Suprema de ese país. El nuevo tributo se aplicaría por un periodo máximo de 150 días entre el 24 de febrero y el 24 de julio de 2026, mientras autoridades y sectores productivos guatemaltecos esperan que se oficialice la orden ejecutiva y se definan sus alcances. Expertos del sector exportador explican que el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana, el DR-CAFTA, continúa vigente, aunque la medida modifica aspectos arancelarios. Recomiendan a las empresas mantener actualizados sus documentos de exportación con el origen CAFTA, ya que algunos productos podrían enfrentar aranceles adicionales según las leyes internas estadounidenses. Entre los puntos claves se informó que, a diferencia de la medida anterior, los textiles y las prendas de vestir originarias de países del acuerdo quedarán exentos del nuevo arancel. Además, Estados Unidos reiteró que continuará cumpliendo los acuerdos de comercio recíproco firmados con sus socios, incluido el acuerdo bilateral suscrito con Guatemala, el cual aún debe completar su proceso para entrar en vigor. Según el gobierno guatemalteco, más del 70% de las exportaciones hacia el mercado estadounidense podría quedar libre de aranceles con ese acuerdo. También se mantienen exenciones para varios productos agrícolas como el banano, café, papaya, aguacate y cacao. Sin embargo, sectores productivos advierten que todavía se espera la guía oficial del Servicio de Aduanas de Estados Unidos para conocer con claridad qué productos estarán incluidos o deberán pagar el nuevo tributo, en un escenario que por ahora sigue marcado por la incertidumbre. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Y cambiamos de tema porque 4 abogados que participaron en el proceso para integrar el Tribunal Supremo Electoral presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar la elección de magistrados. Ana Eli Boyani López Oliva, Rita María Elizondo Hernández, Mariana Rormoser Moreno y Carlos Arsenio Pérez Cheguén impugnaron la nómina de 20 candidatos elaborada por la Comisión de Postulación para el Tribunal Supremo Electoral, entregada el pasado 17 de febrero. Los 4 abogados participaron como postulantes en el proceso de elección de magistrados del TSE y presentaron un amparo ante la Corte de Constitucionalidad para frenar la designación que debe realizar el Congreso de la República. Según argumentan, el listado fue integrado de forma ilegal e inconstitucional y su aprobación estuvo viciada. Los profesionales señalan que antes de la votación final, la comisión aprobó una declaración general en la que afirmó que todos los aspirantes cumplían con los requisitos de capacidad, idoneidad y honradez. Luego, cada comisionado votó a favor o me abstengo, sin motivar públicamente su decisión. A su juicio, este procedimiento vulnera el artículo 113 de la Constitución, que establece que el acceso a cargos públicos debe basarse exclusivamente en el mérito. También denunciaron cambios en el orden del listado, omisión en la lectura de nombres, repetición de conteos y variaciones en los resultados sin justificación formal. Además, indican que al completarse los 20 candidatos, se dejó de votar por el resto, pese a tener calificaciones similares.
Los accionantes explican que acudieron directamente a la Corte de Constitucionalidad debido a que la comisión se disolvió tras entregar la nómina. Solicitan que se otorgue el amparo, se deje sin efecto la lista y se repita la votación final con una motivación individual y razonada de cada voto. Ante las acciones, la CC brindó 48 horas al Congreso y a la Comisión de Postulación del TSE para explicar cómo se integró la nómina de 20 candidatos. En paralelo, el abogado César López informó que también fue admitido para trámite un amparo en el que cuestionó su exclusión de la nómina, pese a asegurar que obtuvo una de las calificaciones más altas del proceso. Con información de Douglas Cuevas, reportó Andrea Domínguez. Tras la denuncia pública del alcalde de Santiago Atitlán, Francisco Coche, quien aseguró haber sido víctima de un atentado luego de la notificación para retomar el cargo, el cual se le ha impedido, el organismo ejecutivo fijó postura y confirmó acciones de acompañamiento institucional ante la crisis en el municipio. El Ministerio de Gobernación informó que el ministro Marco Antonio Villeda mantuvo comunicación directa con el jefe edil y activó la coordinación operativa correspondiente. Añadió que al tratarse de posibles delitos, se mantiene coordinación con las autoridades competentes para realizar las diligencias e investigaciones en apego a la ley. De forma paralela, el Ejecutivo acompaña a la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos en la instalación de una mesa de diálogo para disminuir las tensiones. Por razones de investigación, las autoridades no detallaron medidas específicas, sin embargo, indicaron que actuarán ante cualquier hecho que amenace la seguridad. Gracias por continuar con nosotros. Mire, con la incorporación de figuras conocidas del ámbito político y militar, el Partido Victoria realizó este domingo su Asamblea Nacional, donde además de renovar su Comité Ejecutivo Nacional, oficializó la adhesión de varios dirigentes de cara al próximo proceso electoral. La organización política Victoria nombró a su Comité Ejecutivo Nacional durante su asamblea, en la que ratificó a Abraham Rivera como secretario general, cargo desde el cual buscará dirigir la estructura partidaria de cara al próximo proceso electoral, y entre sus prioridades estará la seguridad, economía, tránsito y salud. Hemos venido trabajando un programa político, reconstruyendo el programa de Victoria, que hoy, a partir de esta asamblea, ya con los cuadros nuevamente legalizados, cada quien va a hacer su función. También se oficializó la adhesión del general retirado Eric Cano Zamora, ex jefe del Estado Mayor de la Defensa, quien fue nombrado en 2017 por el entonces presidente Jimmy Morales. Durante su intervención señaló que a su criterio lo prioritario será contar con un TSE sin injerencias. Es la base de que las siguientes elecciones sean transparentes, que no haya duda en el proceder que se va a realizar en la siguiente elección. Entre los nuevos integrantes de la agrupación, pero ya conocidos en la política, figuran la diputada por San Marcos Vivian Preciado Navarijo, electa por el partido Nosotros. También se suma su madre, la alcaldesa de La Blanca, Edilma Navarijo. A la lista se incorporan los diputados Randy Koch y Juan Carlos Rivera, así como Winter Koch, exalcalde de San Pedro Carchá, Alta Verapaz. Entre otros rostros que se integran al proyecto político de Victoria, también figura Rodolfo Niotz. Reportó Andrea Domínguez y Moisés Sheck. Y el Partido Comunidad Elefante también realizó su asamblea general, en la que juramentó y confirmó al ex candidato presidencial Hugo Peña como secretario general de la agrupación. Durante el evento también se anunció la incorporación de figuras con trayectoria en la política nacional. Hugo Peña fue electo secretario general del partido Comunidad Elefante. Afirmó que impulsaría como punto de partida una consulta popular para convocar a una asamblea constituyente, proceso que, según indicó, avanzaría de manera paralela a acciones en materia de seguridad y economía. Aseguró que no se negará la entrada a ningún ciudadano que desee sumarse al proyecto político. Entre las figuras que se incorporaron se encuentra Fernando García Gudiel, conocido como El Príncipe, Javier Gramajo, quien buscará regresar a la alcaldía de Villanueva, y Jorge Luis Gramajo, exgobernador de Guatemala, quien aspira al Congreso. También se suma Estuardo Vargas Morales, exdiputado de la UNE, quien ha sido sancionado por Estados Unidos. Somos un partido de gente incluyente y vamos a sumar al partido a todo aquel que nos genere votos, porque la política es la ciencia más numérica.
La política no se gana con muchachitos de primera comunión. Si nosotros vamos a meternos a una competencia electoral, ¿qué es lo que necesitamos sumar? Gente que nos sume votos. Señaló que considera fundamental que el Congreso elija magistrados del TSE con conocimiento necesario con el fin de garantizar un proceso electoral sin cuestionamientos. Faltan 8 meses para la elección. Que entren 5 magistrados nuevos, titulares, y 5 suplentes, sin conocimiento de la institucionalidad, no representa seguridad ni certeza para la próxima elección. ¿Qué pedimos? Que nos escuchen. ¿Qué pedimos? Que respeten a los mandos medios del Tribunal Supremo Electoral. Reportó Andrea Domínguez y Moisés Sheck. Y esta semana el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos designó a su magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad. Además, los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligieron a Claudia Paredes como nueva presidenta del máximo tribunal y 3 aspirantes incluidos en la nómina para magistrados del TSE tienen sanciones de Estados Unidos. Esto y más lo revisamos en la semana en detalle. En medio de protestas ciudadanas y con acciones legales aún pendientes, el Consejo Superior Universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala designó a Julia Marisol Rivera Aguilar y José Luis Aguirre Pumay como magistrados titular y suplente de la Corte de Constitucionalidad para el periodo 2026-2031. La decisión se tomó a puerta cerrada en un hotel de Antigua Guatemala sin presencia de prensa ni observadores y se suma a los nombramientos realizados por el Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Hasta ahora, el CSU no ha detallado la mecánica de votación utilizada. Los magistrados de la Corte Suprema de Justicia eligieron a Claudia Paredes como nueva presidenta del máximo tribunal tras varios plenos suspendidos por falta de quórum. La designación se concretó con 10 votos a favor y marca el relevo del magistrado Carlos Rodimiro Lucero, quien fungía como presidente en funciones. Con esta elección, Paredes asumirá también la presidencia de la Comisión de Postulación para Fiscal General del Ministerio Público, en un contexto de alta expectativa política y judicial. La Comisión de Postulación concluyó la votación y definió la nómina de 20 aspirantes para 5 magistraturas titulares y 5 suplencias en el Tribunal Supremo Electoral para el periodo 2026-2032. Durante la jornada se evidenció coincidencia de votos entre representantes de la Universidad de San Carlos, la Universidad Da Vinci y la Universidad Panamericana, lo que algunos comisionados señalaron como una alianza universitaria. La nómina fue trasladada al Congreso de la República de Guatemala, que deberá elegir a los magistrados con al menos 107 votos. Entre los aspirantes figuran nombres señalados por autoridades de Estados Unidos, como Wilber Estuardo Castellanos Venegas, Lester Castellanos Rodas y Julio César Recinos Fabián, lo que ha generado debate sobre la idoneidad de quienes podrían integrar el órgano que dirigirá los próximos procesos electorales del país. El periodista José Rubén Zamora Marroquín acudió al registro de personas jurídicas del Ministerio de Gobernación para solicitar la cancelación de la Fundación contra el Terrorismo, a la que acusa de instrumentalizar el sistema judicial en su contra. Zamora indicó que el proceso podría tardar alrededor de un mes y advirtió que existe la posibilidad de una nueva captura, derivada de una apelación presentada por el Ministerio Público. El periodista enfrenta procesos por presuntos delitos financieros, los cuales, asegura, forman parte de una persecución política ligada a su labor informativa. Integrantes de la misión de observación de la Organización de los Estados Americanos, OEA, visitaron el módulo de recepción de expedientes para fiscal general del Ministerio Público. Señalaron que los profesionales que busquen el cargo deben contar con perfil ético y honorable. Además, anunciaron que en marzo realizarán 3 visitas más como parte del acompañamiento a los procesos de selección de autoridades de segundo grado. Durante la visita sostuvieron una breve reunión con la magistrada Claudia Paredes, presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En redes sociales, una tendencia protagonizada por jóvenes que se identifican con animales y otros seres no humanos genera curiosidad y polémica. Los llamados Terians forman parte de un fenómeno más amplio que reabre el debate sobre identidad, pertenencia y expresión en la era digital. Hoy conocemos un poco más.
En redes sociales se ha vuelto viral una tendencia protagonizada por jóvenes que se identifican con animales y que hoy genera curiosidad, polémica y debate. Se les conoce como Therians y sus videos donde imitan comportamientos animales, usan colas, orejas o se mueven en 4 patas, circulan masivamente en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y X. Aunque para muchos parece una moda reciente, los Therians existen desde la década de los 90, cuando comenzaron a compartir sus experiencias en foros digitales. Su visibilidad actual se debe al auge de contenidos donde jóvenes practican quadrobics, es decir, movimientos en 4 patas o muestran lo que llaman shifts, momentos en los que sienten una conexión interna con el animal con el que se identifican. Los Therians aseguran que no creen ser animales físicamente. Sin embargo, explican que su vínculo es emocional, psicológico o simbólico y forma parte de su identidad. A ese animal lo llaman Theriatype o teriotipo. Algunos eligen expresarlo con accesorios como colas, orejas o máscaras, aunque su uso no es obligatorio. Este fenómeno suele confundirse con otro que es conocido como los furries, pero no son lo mismo. Mientras los Therians se identifican internamente con animales reales, los furries se relacionan con animales antropomórficos desde una perspectiva artística y creativa, donde el uso de disfraces es más frecuente. Especialistas en redes sociales señalan que el auge de esta tendencia refleja una búsqueda de pertenencia y expresión individual, especialmente en un contexto global marcado por crisis, incertidumbre y debates sobre identidad. Como ocurrió en otras generaciones con subculturas como emos u otakus, la adolescencia vuelve a mostrarse como un espacio de exploración personal. Tras el auge viral de los Therians, el debate sobre la identidad no humana se ha ampliado y revela un universo mucho más complejo. Los Therians, jóvenes que se identifican internamente con animales reales, forman parte de una comunidad global más amplia, conocida como alterhumanos, un término paraguas que agrupa diversas formas de identidad no humana. Uno de estos grupos son los Otterkin. A diferencia de los Therians, se vinculan con animales que existen o existieron en la Tierra. Los Otterkins se identifican con seres mitológicos, fantásticos o no terrestres, como dragones, elfos, hadas, demonios o incluso alienígenas. Ellos describen esta identidad como una conexión espiritual o psicológica profunda, asegurando que su esencia no es completamente humana. Otro fenómeno es el de los Fictionkin. En este caso, las personas no se identifican con una especie, sino con personajes específicos de obras de ficción, como libros, series, videojuegos o anime. No se trata de admiración ni de cosplay, sino de la sensación de ser ese personaje en un nivel fundamental. Algunos explican esta vivencia a través de teorías como el multiverso o la reencarnación. También están los Otterheader, conocidos como Animal Header. A diferencia de un Therian, estas personas no sienten que sean el animal, sino que mantienen con él un vínculo extremadamente fuerte, similar al de un familiar, un par o un guía espiritual. Para describir esa conexión, utilizan el término kintype, como por ejemplo sentirse wolf-header. Existen además conceptos relacionados que suelen confundirse con estas identidades. Entre ellos está el coping-kin, donde la adopción de una identidad no humana es voluntaria y funciona como un mecanismo emocional para enfrentar traumas o situaciones difíciles. En contraste, la licantropía clínica o therianthropy es un término médico que describe un trastorno psiquiátrico en el que la persona cree o alucina que puede transformarse físicamente en un animal. Finalmente está el furry fandom, una subcultura basada en el arte y la apreciación estética de animales antropomórficos. Ser furry es un hobby o interés cultural. Ser Therian u alter humano es una cuestión de identidad interna, aunque una persona puede pertenecer a ambos mundos. Estos fenómenos muestran cómo las redes sociales se han convertido en el principal escenario para explorar nuevas formas de identidad, especialmente entre jóvenes que buscan pertenencia, significado y expresión personal en un contexto social cada vez más complejo. Los alterhumanos experimentan una identidad profunda donde su sentido del ser no es estrictamente humano, a menudo sintiéndose animales o seres mitológicos, lo cual no se considera una enfermedad mental, sino una experiencia de identidad. Psicológicamente, esto puede generar disforia de especies,
ansiedad, aislamiento social o una búsqueda de comunidad para validación. Aunque muchos jóvenes encuentran comunidad y apoyo, también existen riesgos como el rechazo social o la desinformación. Por eso, comprender el fenómeno sin prejuicios es clave para evitar estigmas innecesarios. Más allá de si se trata de una identidad, una moda o una forma de disidencia social, lo cierto es que estos grupos ya no pasan desapercibidos y continúan alimentando una discusión que sigue creciendo en el mundo digital. Si hablamos específicamente de los Terriers, hay riesgos y daños físicos importantes por los movimientos que hacen. Primero es el impacto en las muñecas, y es que al desplazarse en 4 patas, las muñecas reciben una carga de peso para la que no están anatómicamente diseñadas, lo que puede provocar desgaste articular y lesiones por presión constante. Otras lesiones pueden ocurrir en los hombros, pues durante saltos o caídas el impacto se transmite desde las extremidades hasta los hombros, afectando sus articulaciones y aumentando el riesgo de inflamación o daño estructural. Riesgos en la columna vertebral, y es que no está hecha para sostener movimientos en posición horizontal. Forzar curvaturas al correr o saltar puede generar comprensión en las vértebras lumbares y pellizcar nervios importantes. Daño por repetición. La ejecución constante de estos movimientos incrementa el desgaste físico, lo que puede derivar en fallas corporales progresivas y lesiones permanentes. Un repaso ahora por esos videos que se volvieron virales en los últimos días. Esto es Mundo Insólito. Una tragedia conmocionada. 10 personas muertas y 40 en highway y terminó volcado entre los árboles. En el zoológico de Ichiwaya, en Japón, un mono bebé llamado Punch se ha convertido en el protagonista de una historia que enternece el mundo. Nacido en julio de 2025 y abandonado por su madre, el pequeño fue criado por cuidadores del recinto y encontró consuelo en un peluche de orangután que no suelta ni un momento. Desde su integración al grupo, Punch muestra un comportamiento distinto. Mientras otros críos juegan y exploran, él se aferra a su inseparable compañero de felpa, su refugio emocional. Una imagen que ha conmovido a visitantes y personal que sigue de cerca su adaptación. Punch ya no está solo, empieza a ser aceptado y recibe por primera vez una sesión de acicalamiento. De ladrones irrumpió en una tienda Macy's ubicada en el Sun Valley Mall en el área de Los Ángeles y sustrajo una gran cantidad de fragancias durante un robo ocurrido para el día del San Valentín. El asalto se registró en cuestión de minutos, generando alarma entre clientes y empleados. Las autoridades investigan el hecho y analizan cámaras de seguridad para identificar a los responsables, mientras el caso se suma a una serie de robos similares que han encendido alertas sobre la seguridad en centros comerciales de la región. Un turista británico de 35 años fue arrestado en el aeropuerto internacional de Hong Kong luego de protagonizar un violento incidente en el área de facturación, donde sufrió una crisis nerviosa y comenzó a destrozar varias máquinas de autoservicio. Personal de la autoridad aeroportuaria y de seguridad intervino para detenerlo y evitar más daños. Al momento de su captura, la policía le encontró 4 pastillas de Viagra sin receta médica, lo que constituye un delito en Hong Kong. El hombre podría enfrentar hasta 2 años de prisión y una multa cercana a los $12,800. Insólito incidente obligó a detener momentáneamente el servicio ferroviario en India. Un hombre en aparente estado de ebriedad se acostó sobre las vías del tren y se cubrió con un paño, provocando la interrupción temporal de los trenes suburbanos. Personal de seguridad actuó rápidamente, desalojó al individuo y permitió que el tráfico se restableciera sin mayores consecuencias. El momento quedó grabado en video y se ha viralizado en redes sociales, generando sorpresa y preocupación entre los usuarios del transporte público. Un video que se volvió viral en redes sociales muestra el momento en que un vehículo se estrella contra un kinder en Nueva Jersey, en Estados Unidos, embistiendo a una madre y a sus 2 hijos cuando salían del centro educativo Bloom Academy. El
hecho ocurrió cuando el automóvil a gran velocidad impactó a la familia y terminó contra la fachada del edificio. Los dos menores resultaron con golpes y quemaduras, uno de ellos con lesiones más graves en una pierna, mientras que la madre permanece estable con heridas en el cuello y la espalda. El conductor fue arrestado y es acusado de manejar en estado de ebriedad. Por primera vez, científicos lograron captar en video a un tiburón durmiente de gran tamaño nadando en las gélidas aguas de la Antártida, un hallazgo que rompe con la creencia de que estos depredadores no habitan el extremo sur del planeta. El ejemplar de entre 3 y 4 metros fue registrado a casi 500 metros de profundidad cerca de las islas Shetland del Sur por una cámara del centro Minderoo-Uwa, con sede en la Universidad de Australia Occidental. Expertos califican el descubrimiento como sorprendente, ya que nunca antes se había documentado visualmente un tiburón en aguas antárticas, lo que abre nuevas interrogantes sobre la vida marina profunda y su adaptación a temperaturas extremas. La tragedia ha conmocionado a 10 personas muertas y 40 highway y terminó volcado entre los árboles. Ya estamos de vuelta para contarle que un accidente de tránsito que quedó registrado en video dejó a 2 personas heridas en la vuelta Bozarreyes en el kilómetro 75 de la Ruta Nacional 14. Las cámaras de la Municipalidad de Ciudad Vieja en Zacatepeques captaron el momento del percance. En las imágenes se observa la colisión de un vehículo que invadió el carril contrario e impactó de frente a una motocicleta. Una segunda que intentó esquivarlo también fue alcanzada. Cuerpos de socorro de los bomberos municipales departamentales y de los bomberos voluntarios trabajaron en conjunto para brindar atención prehospitalaria a los afectados. Uno de los motoristas fue trasladado en estado delicado al Hospital Pedro de Betancourt, mientras que el otro presentó golpes leves y recibió atención en el lugar. Y le cuento que una enfermera fue capturada en el hospital de Sololá tras ser sorprendida cuando presuntamente intentaba sustraer medicamentos sin autorización. Telma, de 30 años, quien laboraba como enfermera, fue retenida durante una revisión de rutina al personal que salía de turno. Según el reporte, al inspeccionar su mochila, el encargado encontró una bolsa plástica transparente con varios medicamentos, por lo que se dio aviso a la Policía Nacional Civil para su consignación y traslado. Las autoridades informaron que el caso quedó a disposición de los órganos de justicia para las diligencias correspondientes. Y le cuento que este martes 24 de febrero se realizará el simulacro de terremoto en el que se prevé la participación de miles de personas y con el que se busca no solo fomentar la cultura de prevención, sino también saber cómo actuar ante una alerta. Así sonarán las alarmas sísmicas en Guatemala durante el Simulacro Nacional por Sismo 2026, programado para el martes 24 de febrero a partir de las 10 de la mañana. Un ejercicio que pondrá a prueba la capacidad de respuesta ante un evento de gran magnitud y que contará con la participación de instituciones públicas, empresas, centros educativos y cuerpos de socorro en todo el país. El objetivo es poder evidenciar todo lo bueno que tenemos y poder mejorar aquellos aspectos débiles. Así que realmente al día de hoy tenemos un monitoreo de vanguardia en Isibume que provee información para la toma de decisiones. Como bien lo menciona, es una evolución que ha venido teniendo la institución desde hace 50 años. Como parte de la jornada, la aplicación Alerta Temprana emitirá notificaciones simuladas para que la población practique medidas de protección y evacuación. La herramienta gratuita y desarrollada por el INSIBUME permite recibir alertas sobre sismos sensibles según la proximidad al epicentro y la magnitud del evento, lo que facilita la activación de planes de respuesta ante emergencias. Tenemos algo que hace 50 años no existía y es este sistema de monitoreo de vanguardia, una aplicación que puede alertar a la población y sin embargo, pues seguimos buscando nuevos métodos y otras formas de poder llegar a más población. Para este año se confirmaron 4 escenarios departamentales, 37 municipales y 19 ejercicios de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas, conocidas como BREC. Tenemos más de 85 sensores que transmiten información en tiempo real, lo cual permite dar una mejor cobertura y por tanto tener una mejor resolución. Sin embargo, tuvimos 2 secuencias sísmicas, algo que tal vez no fue muy común,
pero de ese catálogo sísmico, si extraemos los sismos de estas dos secuencias, pues estaríamos en el promedio de sismos de alrededor de 4.000 sismos que se registran anualmente. Reportó Eric Ávila y Andrea Domínguez. Y ponga mucha atención porque un nuevo frente frío comenzó su ingreso al país durante la tarde de este domingo. De acuerdo con las autoridades de pronóstico del INSIBUME, se trataría del frente frío número 12 de la temporada. Sus efectos podrían extenderse por al menos 4 días y estarán acompañados de lluvias en distintas regiones del territorio y vientos entre los 50 y 60 kilómetros por hora. Además, según los parámetros de medición, existe baja probabilidad de heladas meteorológicas o de descensos drásticos de temperatura. Ya las condiciones asociadas al acercamiento de un frente frío cambian en el territorio, en la mayor parte del territorio nacional, principalmente del norte hacia el centro del país. El frente frío esperaríamos que empiece a afectar sobre el territorio nacional en horas de la tarde del día domingo hacia el día lunes, favoreciendo el incremento en la nubosidad de regiones del norte hacia el centro del país, con la presencia de lluvias o lloviznas, principalmente en lo que es el departamento de Petén, la franja transversal del norte, el Caribe, hacia valles de Oriente y la parte norte del altiplano central. Asimismo, hacia el occidente y el altiplano central, en el resto del altiplano central, se podrían presentar algunas lloviznas dispersas al final de tarde o en horas de la noche, principalmente hacia el día lunes. Ya estamos de regreso con más de lo que sucede en el mundo. Un hombre armado entró ilegalmente en la residencia del presidente estadounidense Donald Trump en Mar-a-Lago, Florida. Eso informó un funcionario del servicio secreto, quien añadió que el sospechoso de unos 20 años murió tras ser baleado por fuerzas de seguridad. Trump estaba en Washington en el momento del incidente, que según los funcionarios ocurrió durante la madrugada. Las autoridades no proporcionaron más detalles sobre la identidad del sospechoso, pero en la rueda de prensa mostraron una imagen del rifle incautado. El FBI pidió a los habitantes de la zona que revisaran sus cámaras de seguridad exteriores. Y el mundo de la salsa despide a una leyenda. El cantautor estadounidense Willie Colón falleció el sábado a los 75 años, según anunció su familia. Nacido en el Bronx en 1950, fue reconocido por fusionar la música puertorriqueña de sus padres y abuelos con el jazz de su ciudad natal. Colón, conocido principalmente como trombonista, pero también como director de orquesta y productor, ya tocaba en su propia banda a los 15 años y lanzó un álbum a los 17. Más adelante grabó varios éxitos de la salsa como Siembra, lanzado en 1978 junto al vocalista Rubén Blades, que abordó problemas sociales que enfrentaba la creciente comunidad latina en Estados Unidos. Colón siguió tocando y de gira hasta 2025 como muestra de su influencia. Es mencionado en el reciente éxito Nueva York de Bad Bunny. ¿Qué cosa es esa? Es la naturaleza. ¿Será que será? Que no tiene certeza y nunca te da. Que no... Y como todos los domingos, hoy también tenemos información deportiva. La 11ª carrera familiar McDonald's se llevó a cabo este domingo con la participación de cientos de atletas que en muchos casos fueron acompañados de sus familias. El recorrido de la competencia ocupó parte de la Avenida Reforma y de la Avenida de las Américas. Veamos. La carrera familiar McDonald's reunió a grandes y pequeños para recorrer 5 o 10 kilómetros con los que contaba la competencia. Allí también asistieron muchas familias que hicieron el recorrido y otras más apoyaban a sus seres queridos desde el costado de la carretera. Nos propusimos este año traer al bebé por primera vez, entonces corrimos los 5K en familia. Y la verdad creo de que estas actividades familiares nos unen más y así le vamos enseñando al bebé, ¿verdad? Que el deporte para él y para su salud pues es de bien. Niños también participaron en la actividad deportiva. ¿Cómo vivieron el recorrido? Bien, muy bonito. ¿Mucho esfuerzo? Sí. ¿Levantarse temprano? Sí. ¿Y tú cómo vas? A mí fue muy bonito esta carrera familiar y me gustó mucho.
Para Nora Portillo, quien apoyaba a su hija y a su esposo desde la orilla del recorrido, este tipo de actividades no solo beneficia a las familias que más lo necesitan, sino que también influye de manera positiva en su propia hija. Su esposo, Marco, coincidió en que fomentar el deporte desde temprana edad es clave para los más pequeños del hogar. Pues la verdad es que es muy alegre, es bonito participar con los hijos, inculcarles el deporte creo que es fundamental para su vida. ¿Y tú, que los corriste, y tú también, cuéntenos cómo fue su vivencia acá? Bueno, a mí me gusta correr con mi papá y me hace sentir bien porque me siento sana y me gusta estar con mi papá y hacer actividades deportivas con él. De acuerdo con los organizadores, participaron más de 7,000 personas en la carrera y lo recaudado será usado para los niños que atiende la Fundación Infantil Ronald McDonald en las 4 casas que funcionan en el país. Reportó para Noticiero Guatevisión Moisés Sheck y Lot Álvarez. Y en otras noticias deportivas, la jornada 8 de la Liga Nacional sacudió la tabla y dejó resultados que nadie puede ignorar. Goles históricos, sorpresas inesperadas y equipos que empiezan a marcar territorio. Todos los detalles con nuestro compañero Kevin Gordillo. Finaliza la 8ª jornada de la Liga Nacional de Guatemala, donde todos los resultados afectaron la tabla general. En el estadio David Cordonichos, Guastatoya hizo respetar su casa y venció 2-0 a Cobán Imperial. La gran figura fue Edison Ábalos, quien firmó un doblete con autoridad y le dio 3 puntos importantes a los Pecho Amarillos. Mientras tanto, en el estadio El Trébol, Municipal protagonizó una noche histórica tras imponerse 4-2 a Antigua GFC. José Flaco Martínez anotó, Eric López marcó un doblete y José el Caballo Morales también se hizo presente en el marcador. Además, el gol de Martínez significó el tanto 700 oficial en el estadio El Trébol, entrando así en historia escarlata. Y en otro de los encuentros, Malacateco y Achopa empataron 1-1 en un duelo cerrado. En otro duelo de la jornada, Aurora venció 2-0 Comunicaciones. Diego Ruiz abrió el marcador y Jonathan Arévalo sentenció el partido para asegurar los 3 puntos. Mictlán ganó 2-1 en casa ante Marquense. José Colón se estrenó con gol y Jesús Fajardo marcó su 5º gol del torneo para asegurar el triunfo. Y así finaliza una jornada más de la Liga Nacional de Guatemala. Para Noticiero Guatevisión informó Kevin Gordillo. Y mire, Guatemala tendrá una prueba de alto nivel en Europa, un duelo internacional que marcará un nuevo reto para el azul y blanco. Todos los detalles de este partido de élite en la siguiente nota. Guatemala en el radar mundial. A pesar que el azul y blanco no ha clasificado al mundial, varias selecciones mundialistas la han buscado para foguearse. Guatemala tendrá una prueba de alto nivel en Europa. La selección nacional enfrentará a Argelia en un duelo amistoso internacional que servirá como termómetro para medir el crecimiento del combinado guatemalteco ante un rival mundialista. El partido se disputará el 27 de marzo del 2026 en el estadio Luigi Ferraris en Genova, Italia, un escenario histórico del fútbol europeo. Para el azul y blanco esto representa más que un amistoso. Llega con intención de demostrar que puede competir con cualquier selección de ranking. Argelia, una de las selecciones más competitivas de África, aprovechará la fecha FIFA para medirse no solo a Guatemala, sino también frente a Uruguay. Este tipo de partidos permite evaluar variantes tácticas, observar nuevos talentos y fortalecer el grupo de cara a los próximos compromisos oficiales. Guatemala tendrá 90 minutos para demostrar carácter y crecimiento ante una selección que sabe competir en la élite africana. Desde Italia, Guatemala tendrá la oportunidad de hacer historia nuevamente. Para el Noticiero Guatevisión informó Kevin Gordillo. Ya estamos de regreso y como ya se lo adelantábamos, 3 cicloviajeros de Argentina recorren América para llegar a Estados Unidos y apoyar a su selección durante el Mundial de Fútbol. Uno de sus sueños es tomarse un mate con Messi y el resto del equipo. Un trío de argentinos inspirados por su pasión por el fútbol y tras el título de campeones del mundo, decidió recorrer América para llegar a Kansas, Estados Unidos, a el Mundial 2026 y estar cerca de su selección argentina en los primeros partidos. Y cuando llegué a Doha en esa oportunidad ya estaba pensando que 4 años después iba a intentar cruzar todo el continente, América del Sur, América Central y América del Norte hasta donde jugara Argentina en bicicleta desde la puerta de mi casa hasta la sede mundialista. Yamandú, Vicente y Miguel han recorrido hasta hoy unos 11,000 kilómetros y esperan poder tomarse un mate con Messi y los seleccionados al llegar a Estados Unidos. Lo hacemos en forma de chiste, pero no es ningún chiste.
La invitación está para que Messi nos espere a tomar unos mates, ya sea Messi o el equipo argentino en general. La idea es poder compartir unos mates con la selección argentina. Sí, va dirigido a Messi, pero bueno, es en realidad para todo el equipo. Los 3 argentinos han atravesado más de 10 países y soportado temperaturas extremas de hasta 42 grados y casi 0 grados en algunas zonas, así como alturas de más de 4.200 metros sobre el nivel del mar. Un problema grave que tuvimos que resolver fue el tapón de Darién, que es del paso de Colombia a Panamá, que bueno, la primera idea que Miguel había investigado era pasar en lancha, que después desistió porque la bicicleta sufría mucho, y bueno, después intentamos cruzar en bote, en velero, que por temporada alta tampoco pudimos hacerlo, así que terminamos cruzando en avión, que ese era un inconveniente muy grande que teníamos en este viaje. A estos cicloviajeros y fanáticos del fútbol aún les falta completar su recorrido por Guatemala y llegar a Belice, México y Estados Unidos. Reportó para Noticiero Guatevisión Juan Diego González y Lot Álvarez. Esperamos que puedan lograr ese sueño. Llegamos así al final. Gracias por habernos acompañado en la emisión dominical de Noticiero Guatevisión. Les recuerdo que puede mantenerse bien informado en nuestras emisiones de la 1 de la tarde y 9 de la noche y en Prensa Libre Radio 106.5 FM. Le deseo una excelente semana. Que descanse.